largo eso, ¿cierto? Muchas gracias a todos por estar aquí. Y bueno, después de esta extraordinaria conferencia y de la experiencia que todos hemos vivido desde hace tantos años de la cultura metro, pues siempre me dio como sustico aquí pararme a hablar de este tema. Pero bueno, vamos a hablar un ratico de clima y cultura de seguridad en el recorrido que hemos hecho a lo largo de todos estos años. Y a mí siempre que empiezo una charla me da como cierto temor. La semana pasada estuve en Bogotá en un foro y cuando terminé a los muchachos del audio les pregunté, ¿ustedes entendieron algo? Y me dijeron que más o menos. Entonces, por favor, sí me dio como, porque yo les veía una cara así como de, yo dije, ay Dios mío, qué pena. Entonces, por favor, si hay algún término, alguna cosa, porque yo vengo hace muchos años hablando de esto, si hay algo que ustedes quieran que, o que yo no me esté expresando con suficiente claridad, pues por favor me dicen. Vamos, no sé qué se hizo el aparatico. Entonces yo quiero hacer un recorrido rápido de este concepto que ha tenido una discusión enorme en la literatura y que todos hemos hablado de cultura, todos hemos tratado de entender el concepto, tratado de que de alguna manera podamos intervenir o transformar la cultura en nuestras organizaciones. Entonces lo que yo quiero contarles es como el recorrido histórico que está publicado por los diferentes autores y lo que nosotros hemos hecho aquí en el campo de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces el título está un poquito largo, el debate histórico en el campo de la seguridad y salud en el trabajo, y voy a mostrarles una cosa porque he estado leyendo a Pinker y esta mañana estuvimos en una extraordinaria presentación muy positiva de cómo tenemos que ver la vida. Y nosotros siempre, ¿cómo estamos? ¿Cómo lo hemos hecho? Para que ahora que hagamos el recorrido histórico no quede la idea de que es que no lo hemos hecho supremamente bien. Lo hemos hecho supremamente bien, repito, pero es probable que tengamos que pensar y agregar algunos otros ingredientes para que continuemos. Entonces hay una página en internet que se llama gapminder.org. Tal vez es la página más impresionante con datos estadísticos de lo que ustedes quieran. Es no sé por qué no la está mostrando. Por aquí se están riendo de mí, pero vea que aquí se aparece. Ay, es que aquí está mi marido y eso es una presión horrible, ¿cierto? Sí, porque ustedes no son capaces de decirme que no entienden, pero él sí, llegó a la casa y me echó una cantaleta, ve, no dijiste, sí dijiste, ay, mamá. Entonces me estoy como nerviosa, pero yo pues, pero bueno, eso también es cultura. El doctor Alejandro, hágame el favor, ya le dio pena, pero me vengué. Eso se llama, bueno, yo les recomiendo esa página. Y yo la busco todo el día para ver cómo es la evolución de los datos, la estadística. Es Hans Rosling y su hijo Ola Rosling. Hans Rosling ya falleció, pero ellos tienen es infinita la cantidad de datos que pueden mostrar. Y yo me encontré si lo lograste o no va a ser posible, ¿no? Entonces volvamos a la presentación, les dejo ahí el caso. La verdad es que yo me encontré un dato muy interesante de muertes por caída. Y comparé China, Brasil, Chile y Colombia, y cuando vi los datos de Colombia realmente quedé aterrada porque la gráfica baja pero dramáticamente desde los años 80 más o menos hasta ahora. Entonces yo digo, ¿eso es producto de qué? Es producto de que hemos trabajado intensamente, no, en alturas, y no es solo efecto de la resolución, es efecto de que hemos hecho miles de cosas, miles de esfuerzos y que es probable que en el futuro queramos continuar con eso. Entonces voy a continuar después, yo se los recomiendo Gapminder, gapminder.org y se los recomiendo, pero ya tampoco me pasa. Dale clic. No pasa nada, José. O, ¿sabes qué? Hace la del ingeniero, apaga y prende. Yo llamo cada rato a Mac y digo, se me enredó este aparato y me dicen, ya apagó. Yo, pues, desconéctelo, entonces dale, quítele la pila.
Bueno, entonces voy a seguir. Voy a empezar porque históricamente, desde la gestión de tendencias en seguridad y salud en el trabajo, hemos hecho un recorrido histórico bien interesante. Si yo me devolviera 30 años atrás o 35 años atrás a lo que yo hacía en seguridad y salud en el trabajo, en mi primera experiencia, pues es completamente distinto a lo que hoy en día estamos haciendo. Y yo tengo acá una diapositiva que hace el recorrido histórico, en donde primero el concepto mágico, ¿por qué ocurren las cosas? Porque hay cosas sobrenaturales, actos de Dios, que son los que hacen que nos ocurran, digamos, los eventos en las organizaciones o en general en el mundo. Entonces, eso, digamos que fue muy, muy importante, todavía prevalece, no falta que alguien piense que le pasó algo por de malas o que ese día le tocaba. Lo que pasa es que los que trabajamos en este tema pensamos que en la causalidad y no en la casualidad. Entonces nos movimos, ya. Ah, vean esta belleza. Dale, espérate. No, no va a correr, pero bueno, eso corre solito. Pero miren que esto es China, Brasil, Estados Unidos, a esta señora yo no tengo nada que ver con ella, Estados Unidos y Colombia, pero lo que yo quiero que ustedes vean es esto. Pues es increíble, ¿no? Es increíble cómo nos hemos movido de los años 90 al 2016, y cuando escuché la apertura esta mañana que estamos en 5.6 muertes por cada 100.000, entonces digo, sí, realmente es una cosa extraordinaria. Entonces ya podemos volver a la presentación si vos sos capaz de hacer eso, ¿cierto que sí? Y entonces vuelvo otra vez al recorrido histórico. El recorrido histórico es que, pues primero, digamos que en la primera era, lo que llamamos la primera era de la seguridad y salud en el trabajo, se pensaba que probablemente eso era casualidad, que ocurrieran las cosas, y luego nos montamos en lo que ya se llamó la era de la tecnología, y la era de la tecnología fue aquella en la que nos dedicamos a las máquinas, herramientas y equipos, y lo llamábamos la seguridad industrial, porque fue el desarrollo muy interesante en los años 30, 40 y 50, muy orientado hacia las empresas manufactureras en Europa y en Estados Unidos del siglo pasado, digamos la producción en línea. Pasamos de tener pequeños conglomerados de trabajadores a grandes conglomerados, muchas personas en un sitio, los incidentes y accidentes se hicieron muy visibles, entonces llegamos a trabajar o se llegó a trabajar en las máquinas, herramientas, equipos, saneamiento básico, y de ahí el nombre que todavía le damos. Yo a veces que acompaño un hospital y me dicen seguridad industrial y me da como risa, ¿no? No, es que eso es de la industria, seguridad industrial era de ese tiempo. Y hubo autores muy importantes como Heinrich y cosas que conservamos de ellos. Después, un poquito más adelante, como en los años 70 y 80, nos montamos en la era de los factores humanos. De pronto, de las máquinas salió el hombre y la mujer, salió el ser humano. Y en el campo de la seguridad y salud en el trabajo, entonces empezamos a ver que las personas influían tremendamente en el trabajo y se empezó a hablar de sistemas sociotécnicos, es decir, la máquina y la persona. Y hubo autores muy importantes y en ese momento, entonces, nosotros adoptamos de algunos educadores de una corriente muy importante de la educación en Estados Unidos, que venía desde Pavlov. ¿Se acuerdan Pavlov, el psicólogo ruso, perrito campana, ¿sí? Que le daban comida y sonaba una campanita y salivaba, bueno. Y después hubo otro psicólogo muy importante en Estados Unidos que propuso el tema del conductismo, y las escuelas de psicología en algún momento, incluso quienes tenían una corriente conductista hacían el experimento de la rata la castigaban o le daban un estímulo positivo y el animalito iba hacia el sitio. Entonces eso nosotros lo adoptamos desde la seguridad y salud en el trabajo y lo llamamos seguridad basada en el comportamiento, pensándolo como que introducíamos un comportamiento, dábamos un estilo positivo, muy bien, o dábamos un estímulo o una retroalimentación a quien no se adhería al comportamiento. Y esa fue la época de Skinner, la época retomando la teoría de Pavlov. Y hubo otro psicólogo muy importante
que se llama James Reason, que un poquito como dándole una mirada diferente al comportamiento, porque ahí se nos fue la mano. Yo sí creo, yo trabajé muchos años, fue parte del modelo Cero Accidentes de Sura, que participé en su construcción, y a mí de pronto, yo de pronto me empecé a sentir incómoda con el tema de comportamiento, porque me parecía como demasiado restrictivo. Y entonces empecé a pensar que es que el contexto influye tremendamente, y que las personas no nos comportábamos mal porque sí. Y entonces con el ejemplo que puso el doctor Elejalde ahorita, que es que si yo voy a un sitio y lo encuentro sucio, rayado, quebrado, mugroso, pues no me da pesar tirar el papel a la calle. Pero si está limpio, impecable, bonito, o me trago el chicle o me lo meto al bolsillo, ¿cierto? O sea, es muy difícil. Entonces el contexto influye, y eso me alejó un poquito del tema de seguridad basada en el comportamiento. No es que no crea que es muy bueno, y me metió en el tema del error humano con toda la propuesta de error humano de James Reason, que hay otros autores ahora como Todd Conklin y otros que lo están trabajando. Entonces, rezar, fallas técnicas, reparar, factores humanos y comportamiento, culpar, se nos fue la mano en la culpa. Entonces, ¿saben qué fue lo más triste de eso? Que dejamos de aprender del error. Porque si culpamos, si todo el día estamos señalando y asignándole la responsabilidad al ser humano únicamente, eso es quien nos va a contar cuando se equivoque. Entonces, nos apegamos un poquito más a esa corriente de James Reason del error, y luego apareció el gran movimiento económico mundial, la globalización. Y la globalización nos dijo: si usted quiere estar tranquilo en el relacionamiento económico con otro, haga o construya un sistema de gestión. Calidad primero para cumplir con la promesa con el cliente o con el servicio, ambiental luego para no dañar el planeta, y seguridad y salud en el trabajo para que no dañemos o que no necesariamente alguien tenga que perder la vida prestando servicios o produciendo bienes para otros. También ahí se nos fue la mano, porque los sistemas son extraordinarios, pero no los podemos ver únicamente como un fin, los tenemos que ver como un medio. Entonces hay unas críticas acérrimas, pavorosas, a que nosotros empezamos a ver que era más importante ver un papel con una firma de que alguien fue a un evento, y no realmente que aprendió la persona durante ese evento. Y luego un poquito más adelante, también ahí en esa fecha, o un poquito más atrás, también en esa fecha, entonces aparecieron algunos desastres industriales muy importantes. A finales de los 80, ustedes recordarán, porque están todas las películas ya, no hay que leer, se puede ver la película. Está HBO con la serie de Chernobyl, si no la han visto la tienen que ver, porque es extraordinaria. Yo no tengo nada que ver con HBO, pero la serie es muy buena. Hay también la serie Bhopal, que se llama Prayer for Rain, que es la rezo por la lluvia. Bueno, todos esos desastres. Y el Challenger, que qué cosa tan miedosa, ¿no? El Challenger, que 70 segundos después de salir lo vimos estallar con la primera tripulación civil. Entonces ya todo eso nos montó en ese concepto a los de seguridad y salud en el trabajo, porque desde lo organizacional ya venía desde antes, nos montó a todos nosotros en ese concepto de clima y de cultura de seguridad. Y esta mañana en una conversación que tuve con una persona, con David, una persona con la que conozco hace mucho, y me decía: ¿por qué cultura de seguridad? Y yo le dije: es que estamos como ahí, ustedes lo ven, somos como disciplinas, pero no hemos logrado juntarnos del todo. Entonces son las personas de seguridad, porque los accidentes se han atendido de manera más intensa, porque el evento ocurre ahí mismo y la pérdida ocurre ahí mismo, entonces por eso lo hemos llamado cultura de seguridad. Y si yo lo miro desde lo académico, y ya voy a entrar rápidamente al tema, pues tenemos a Henrik, que escribió el primer libro, yo si no veo yo menos ustedes, 1941, y luego Perrow con Normal Accidents, luego Reason con el error humano, luego Safety Differently, Just Culture, los 5 principios del desempeño humano, seguridad 1 y seguridad 2, con la ingeniería de resiliencia, y finalmente lo que estamos abordando hoy en día, que se llama la complejidad. La complejidad, ojo, pues no es lo mismo complejo que complicado.
pero la complejidad nos enfrenta a una cantidad de cosas a las cuales no estábamos o nos habíamos enfrentado antes, entonces nos pone a pensar un poquito distinto. En resumen, aquí la cultura comenzó a hablarse y aquí pues seguimos dándole candela al tema de clima y de cultura, pero es un concepto que todavía no está tan claro, es un concepto que todavía, cuando uno lee la literatura, hay muchos autores con posiciones diferentes, por eso se llama debate histórico, porque hay posiciones diferentes y no hay una clara diferenciación entre clima y cultura, como que pensamos que eso es lo mismo. Entonces yo quiero también aclarar un poquitico el concepto. Esto es solo para que miren desde los 70 hasta ahora la cantidad de propuestas, propuestas comerciales, propuestas de los consultores, publicaciones y estudios que abordan el tema como una solución para lo que viene. Y bueno, ya lo había comentado, todos estos desastres, esto es, ustedes lo pueden mirar, 26 de abril de 1986, Chernobyl, ahí véanse, en serio que véanse la serie, es súper buena. Y pues aquí el Challenger y Bhopal en la India, que también tiene su serie. Entonces, de ahí cogió importancia porque dijeron, tenían los operadores, tenían conocimiento de lo que estaba pasando, los equipos estaban, pero fue una mala, si se puede decir, cultura de seguridad la que llevó a que esto ocurriera. Entonces, ya con esto que se ha empezado a mover, yo no sé, yo revisé hace poquito porque quería ver cuántos instrumentos había para medir clima y cultura en seguridad, solamente encontré 17 publicados en la literatura, 17 instrumentos. Entonces quiero también contarles un poquito, porque todos son buenos, es decir, no importa el instrumento, importa la forma en la que usted lleva el instrumento a su organización. Entonces yo quiero aquí rápidamente diferenciar clima y cultura, porque la cultura ahí está, nada de que yo creo cultura, pues es que la cultura está. Hay una cultura clarísima, Metro, ¿no? Hay una cultura clarísima de la Semana de la Salud Ocupacional, ¿o no? Hay ya cosas que nosotros reconocemos, entre otras la fiesta mañana, ¿sí? Sí, porque es una nota, la fiesta es famosísima. Yo no, hace mucho que no vengo, pero mañana es que vamos a venir, ¿cierto? Entonces… Qué boleteada, por ella, esta noche me la van a cobrar. Bueno, entonces, la diferencia entre clima y cultura. Entonces, la cultura es, y lo que uno quiere es transformarla porque tiene niveles de referencia, porque quiere hacer cosas distintas, porque quiere resolver las cosas de manera distinta. Entonces, la cultura es, y nosotros para entender esa cultura, lo que hacemos es hacer análisis o estudios de percepción. Entonces, los estudios de percepción, las conversaciones con las personas, ese análisis de clima nos entrega una información importantísima para entender la cultura de la organización. Y entendiéndola, entonces podemos proponer prácticas que hagan una transformación cultural. Es así de fácil. Entonces, nosotros no hacemos estudios de cultura, nosotros hacemos estudios de clima. Y los hacemos a través de preguntarte a ti, conversar. ¿Usted cómo percibe? Y formulamos dimensiones, usted cómo percibe el liderazgo, usted cómo percibe la organización, usted cómo percibe las herramientas, usted cómo percibe el ambiente, usted cómo percibe la participación, y a través de esas conversaciones es que logramos ver qué prácticas adicionales habría que instalar para que esa cultura se vaya desarrollando mejor. Entonces, clima son percepciones, cultura ya son eso que también lo mencionó el doctor Elejalde, creencias, valores, principios, que son compartidas por un grupo y que se convierten en la forma en la que hacemos las cosas aquí. A mí me encanta esa definición. También me gusta la que alguna vez escuché, que cultura es lo que la gente hace cuando el jefe no está. Esa también me gusta mucho. Pero cultura son todas esas cosas que compartimos. Si yo entro al metro, yo ya inmediatamente, desde que paso, ¿cómo se llama esa cosa que voltea? Ese torniquete, desde ahí yo cambio, ¿no? Porque ya ese contexto, ese entorno me hace
hace que yo me comporte de una manera diferente. Inmediatamente yo entro al metro, entro a la cultura metro, ¿sí? Inmediatamente yo entro aquí a este evento, entro a la cultura de la Semana de la Salud Ocupacional. Y si yo les preguntara, a ustedes les hacen encuestas, ¿cierto? Si le gustó o no le gustó, cómo le pareció. Esos son análisis de percepción. ¿Para qué? Para poder proponer elementos de transformación y que cada vez sea mejor. Entonces, clima es percepciones, cultura es más actitudes, creencias y valores. Clima tiene un enfoque más psicológico y cultura tiene un enfoque más comportamental. Lo que pasa también es que hemos encontrado a través de todo esto que trabajamos que hay muchas subculturas, no hay una sola cultura. Entonces, hay cultura de la edad, no es lo mismo los que son más viejitos que los que son más jóvenes. Hay subculturas de departamento, no es lo mismo los de seguridad y salud del trabajo que los de mantenimiento. Hay una subcultura de contratistas y una subcultura de los directos. Entonces, en estos análisis hay que ser muy cuidadoso porque tenemos que conversar con todos para mirar cómo esas subculturas se van amalgamando, se van volviendo una sola cultura organizacional. A mí personalmente no me gusta eso de que, ay, ¿cuál es el programa de contratistas? No, a mí me gusta decir, ¿cómo hago para adherir esos contratistas a la cultura de la organización? No es una cultura aparte, no. ¿Qué hago para que se adhieran a la cultura de la organización? Y más adelante, alguna de las personas con las que he tenido la fortuna de estar, Jean-Christophe Lecoz, me dijo, no hables tanto de cultura, ¿por qué no lees Antonsen y miras el concepto de cultura y poder? Yo escribí un pequeño artículo que se llama Cultura y Poder, y realmente yo no voy a profundizar ahí porque eso es mucha candela, pero en esas tres dimensiones del poder, resulta que el Challenger, también el incidente del Golfo de México, BP, y muchos de los incidentes ocurren por decisiones de poder. ¿Qué pasó con el Challenger? Sabían los ingenieros de los anillos, lo comentaron varias veces, lo llevaron al grupo decisorio y el equipo decisorio tomó una decisión de lanzar y no de suspender. Yo no los juzgo, no es para juzgar, pero son decisiones de poder. Entonces esto también tiene un elemento supremamente grande dentro de esto que estudiamos y dentro de esto que se llama clima y cultura. Y las tres dimensiones, la habilidad de los individuos para llevar a cabo su voluntad, a quién incluir y a quién no incluir en la toma de decisiones, y aquel poder que es la construcción de significado, que es el que más trabajamos acá. Entonces, de las propuestas, aquí no me voy a demorar, desde las propuestas de cultura, la analítica, la pragmática, la académica, yo no me voy a demorar ahí, la normativa, la pragmática y la antropológica. Esto básicamente se explica, y ya lo voy rápidamente a explicar en los abordajes. La normativa son estructuras políticas, la organización, esta la medimos. La pragmática son comportamientos, aquí le falta una N, qué pena, comportamientos, prácticas, y la antropológica, que se convierte en la forma en la que ya hacemos las cosas aquí. Entonces, ¿cómo se operativiza esto? ¿Cómo hacemos para operativizarlo? ¿Cómo lo llevamos a la práctica? Porque suena muy bonito, pero ¿cómo hacer de esto una realidad? Entonces, varios abordajes. El primero, Guldemont lo llama académico. Esto lo venimos haciendo hace muchos años, las clásicas auditorías, ¿cierto? Cuando usted entra a explorar un sistema, cuando usted entra a mirar un sistema de seguridad, usted está mirando la cultura de alguna manera y lo hace basado en datos de accidentalidad, datos de enfermedad, observación, registros, auditorías al sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Toda esa información se convierte en una exploración de alguna manera de la cultura y eso lo hacemos con mucha frecuencia. Ahora, desde el análisis cuantitativo, como les dije, hay muchas herramientas. Yo conté 17, la primera que yo trabajé fue la de Joseph Méliès en 1996 tal vez o 95, que hicimos el análisis de cultura para Codensa en todos sus contratistas, e hicimos el análisis de cultura para Leonisa también con la herramienta de Méliès.
Hay muchas herramientas, esta es la curva de Bradley, DuPont tiene una herramienta para medir la cultura ahí, esto es Hearts and Minds, esto es el instrumento nórdico, hay muchas. ¿Por qué decimos cuantitativo? Porque usualmente lo que se hace es que hay unas preguntas que casi todos los instrumentos tienen estas dimensiones: liderazgo, política, responsabilidades, peligro y administración de riesgos, implementación y monitoreo. La que está presente en todos es liderazgo, y son una serie de preguntas que de alguna manera miden la percepción de las personas frente a esa dimensión. Entonces son preguntas como, por ejemplo, la seguridad y salud del trabajo se habla en las reuniones, su jefe lo incluye en la agenda, es decir, son preguntas de percepción que de alguna manera cuantitativa nos miden para yo saber si mi empresa está en este nivel patológico o en este generativo o en este reactivo o en este interdependiente o en la escala, en una escala de Likert, si está más cercano acá o más cercano a un desarrollo grande. Son muy interesantes, las hemos utilizado durante mucho tiempo, pero a uno le da la impresión que se queda un poquito corto, ¿sí? Como que cuando uno va en la pregunta 35, pues trin, y ya no sabe, y cuando le divulgan los resultados uno ya sabe ni qué fue lo que le preguntaron. Es muy bueno porque pone la empresa en un nivel, y como vimos esta mañana nos encanta compararnos, entonces a mí me dicen cómo me comparo con el mundo, cómo me comparo con el sector, cómo está la cultura de las otras empresas. Entonces es muy interesante también porque de alguna manera, así no sea tan bueno, pues nos permite compararnos. En este enfoque cuantitativo, pues estos son parte de los autores, ya les dije que este fue el artículo que leí para mirar todas las herramientas, pero realmente lo que hoy se está haciendo es un enfoque multinivel, es un enfoque donde sí hacemos las preguntas para medir, pero lo más importante es que hacemos observaciones de campo y conversamos con las personas. Y esas conversaciones incluyen que tú contestas, miramos el resultado, o el grupo contesta y conversamos sobre el resultado. Hay una pregunta que yo hago muchas veces y es, damos ejemplo. Y la pregunta dice, siempre damos ejemplo. ¿Y cómo les parece que nadie se compromete con siempre? Casi todo el mundo se compromete con casi siempre. Entonces yo digo, ¿y por qué? Como porque tú no te puedes comprometer con un siempre en dar el ejemplo y cosas por el estilo. Entonces, eso es un enfoque multinivel, está un poquito más del lado de la etnografía, está un poquito más de las ciencias cualitativas, y esa combinación toma tiempo, claro, porque yo necesito no pasar una encuesta por internet, sino que necesito hacer el ejercicio con ustedes, ir contestando, ir hablando de los resultados. Y me permite conversar, profundizar en ese análisis de percepción para entender más la cultura. Y también usamos herramientas como los mapas de palabra. Miren, esto es un ejercicio que hice alguna vez con una empresa. Lo que más me impresionó no fue un mapa de palabras se hace metiendo toda la conversación junta y simplemente poniéndolo en un mapa a ver qué palabras se repiten más. Mercadeo lo usa cantidades. Pero miren, en esas conversaciones, yo no me di cuenta en la conversación, pero cuando hice el mapa de palabras me salió esto, grúas, y me salió esta palabra, reportar. Entonces cuando yo veo eso, me voy para las grúas. ¿Por qué la gente habla tanto de las grúas? O porque están muy bien, o porque tenemos problemas con las grúas, ¿sí o no? ¿Y por qué hablan tanto del reporte? Algo estará pasando desde que las personas lo conversan, entonces también utilizamos estas herramientas. Y un poquito más adelante, entonces, Eric Holnagel y David Woods y Andrew Hale, que propusieron la ingeniería de resiliencia en seguridad, entonces se salieron un poquito de la línea y dijeron, no, eso no son dimensiones, son potenciales. Y para poder que esas herramientas que utilizamos se adecúen a lo que está pasando en el siglo XXI, las organizaciones deben desarrollar unos potenciales que son muy importantes para que podamos aceptar el futuro, para que podamos adecuarnos a los cambios y a la complejidad. Entonces Eric salió con el potencial para responder, el potencial para monitorear, el potencial para aprender y el potencial para anticipar. Este es el más, a mí me paralizó cuando yo lo escuché y dije,
Mire, este señor nos dijo, como los de seguridad y salud del trabajo solo aprenden de lo malo, porque tiene que haber un incidente, una desviación para aprender, cuando les empieza a ir bien, dejan de aprender. Entonces aprendan de lo bueno, hagan análisis de no accidentes, vayan y digan, este señor porque nunca ha tenido un incidente en la vida, este equipo porque no ha tenido una desviación. Entonces, ese potencial para aprender, a mí me paralizó esto, todavía no sabemos cómo hacerlo bien, porque somos un poquito fatalistas, nos gusta así como que dónde está el accidente para correr, y la verdad es que hay muchos más no accidentes que accidentes y nosotros todavía ni siquiera lo sabemos investigar. Él también desarrolló su herramienta, se llama el RAG, y la mide y pues hace una serie de preguntas que exploran en la organización qué tan preparado está. Y también salieron dos personas que son extraordinarias, una se llama Sidney Dekker y salió con unos principios, él lo llama la seguridad diferente, y dice, la seguridad no es la ausencia de accidentes, es la presencia de capacidades. Esto es una hermosura, porque él dice, no necesariamente una empresa que tiene 0 accidentes es la más segura. BP estaba cumpliendo 1 millón de horas sin eventos. Lo que pasa es que si no nos están reportando las desviaciones porque hay miedo, si no somos capaces de entender el proceso, es probable que no estemos entendiendo lo que está pasando. Los trabajadores no son el problema, son los que resuelven las situaciones del día a día, porque en esa era comportamental nos pasamos señalando. Es más, ¿cómo así que una persona pierde la vida por exceso de confianza? ¿Ustedes pueden creer eso? O pierde una mano, empezamos a utilizar también una terminología muy compleja. No, es que esa persona estaba resolviéndole algo a la organización, probablemente no tenía las herramientas, el conocimiento, o estaba cansado, o tiene un problema familiar, ¿sí? Entonces, este señor dice, los trabajadores no son el problema, son los que resuelven, no imponemos restricciones en ellos, les preguntamos qué necesitan para hacer su trabajo de manera segura. Las restricciones, póngase, haga, tenga, venga, cuando es mejor decir qué necesita, ¿sí? Y lo otro es la seguridad, asegura que las cosas buenas pasan en un mundo de trabajo complejo y variable. Entonces Sidney Dekker salió con Safety Differently y esta es una mala traducción, cultura justa, yo no sé, por eso lo pongo entre comillas, se lo llama Just Culture. Entonces él también dice un mundo de confianza y un mundo de justicia y un mundo en donde las cosas están claras. Aquí se pone en el casco, no sé si a veces no, porque eso es lo que llamamos metas encontradas, como que a veces sí, a veces no, y hay muchas cosas. Él lo llama cultura justa. Y luego Todd Conklin, Todd nos acompañó hace un mes, es una persona extraordinaria, creo que la persona más importante en el tema de factores humanos. Entonces él dice, el error es normal, siempre va a ocurrir el error, lo que necesitamos es, y se lo vimos al doctor Elejalde esta mañana, no dependamos tanto de la gente, pongamos controles. Usted no puede depender de una persona únicamente para que no pase algo catastrófico, porque sabe que esa persona es humana, también lo vimos esta mañana, es vulnerable, se le puede olvidar, puede estar distraído no por malo, sino porque sí. Entonces, todos esos sistemas críticos hay que asegurarlos, triple asegurarlos, que no dependan de la persona. Usted no puede depender de la operación de un tren solamente porque lo opera una persona, tiene que ponerle pitos, avisos, yo no sé qué. Y la seguridad aérea y el transporte férreo son súper importantes en eso, porque es muy catastrófico. A nosotros en algún momento de la vida empezamos a depender de la persona solamente, y eso no puede ser así. Entonces, él dice, el error es normal, aprendamos, culpar no soluciona nada, el aprendizaje es vital, y estos dos que son muy importantes, el contexto influye en el comportamiento y el liderazgo importa. Somos una cultura obediente, hacemos lo que el jefe quiere, y si el jefe nos manda señales, verbales o no verbales, de algo que no debe ser, nosotros lo vamos a cumplir. Entonces Todd también nos enseñó mucho de este tema de clima y cultura, lo hemos venido trabajando. Y ya en este punto, como lecciones aprendidas, hay muchos vínculos, pero videos y demás, pues no tenemos el tiempo. Ya en la práctica, ¿yo qué consejo puedo dar? No hay una organización igual a la otra. No podemos ser instrumentales, como que como lo hice en Cuba y aquí me sale igualito. No. Cada organización tiene su propia cultura.
y cada organización define cuáles, a través de los estudios, de entenderla, cuáles son esos elementos de transformación cultural que quiere trabajar. Y a través de eso es que logramos realmente los resultados. Yo no puedo en una organización hacer lo mismo que en otra, yo no puedo proponer lo mismo en una que en otra. Hay guías, hay principios, hay conceptos que sí, pero hay que entender la organización para hacer una buena propuesta. Y lo otro es que las herramientas que utilizamos son muy buenas, no hay que cambiarlas, no hay que decir lo que hacíamos antes no sirve, ahora hay que… No, las herramientas hay que transformarlas también. ¿Cómo abordamos una investigación y análisis de un evento? Hoy tiene que ser diferente a como lo hacíamos hace 30 años. Puede que con la misma herramienta, pero la forma en la que yo me dirijo a la persona, la forma en la que yo indago las causas tiene que ser distinta. Entonces, ¿cómo nos preparamos en la organización para que esas herramientas realmente puedan, yo no digo cambiarse, puedan implementarse de una manera diferente? Y que no dependan de que venga otro a decirles cómo es lo que tiene que hacer, sino que la creación y la generación y las capacidades que se van adquiriendo en la organización deben hacer posible que la organización lo haga. No necesitan de alguien que vaya y diga cómo les hace. Yo le decía a Jorge Iván esta mañana, no puede ser que para que quiten ese cable yo tenga que decir que lo quiten. No es que lo tienen que quitar, ¿sí o no? Porque tengo que, o sea, no. Entonces, la apropiación del tema, el cómo le agrega valor a las áreas, cómo los colaboradores dicen sí me sirve, porque muchas de las cosas que hacemos no les sirven o no las entienden, entonces es lo que hace que estos trabajos que hacemos o estas aproximaciones que hacemos pues den resultado. Con esto yo creo que sí, estamos listos. Me quedan 5 minutos de preguntas, si las hay, espero, ¿no? Qué miedo. ¿No? Nada. Dale. En ciertas organizaciones, por ejemplo, contratistas, los periodos de tiempo son muy cortos, ¿cierto? Y el personal cambia mucho. Entonces, ¿cómo hablar de cultura cuando sabemos que es un proceso? ¿Cómo transformar organizaciones, sobre todo empresas que prestan servicio en proyectos y demás, cuando tenemos periodos de tiempo tan cortos? ¿Qué se ha hablado sobre ese tema o qué se puede hacer en esos aspectos? Sí, mírame, yo no sé, porque a mí también me confundes un poquito. Nosotros montamos los contratistas en unos modelos esquemáticos muy complejos, y lo peor es que si un contratista trabaja para 5 empresas, cada empresa le pide una cosa diferente y un tiempo diferente, entonces es como hay una dificultad enorme. Lo que uno debería tratar es como de homologar las herramientas, de homologar los elementos para permitir que fácilmente un contratista se adhiera a la cultura de la organización como fácilmente, ¿cierto? Pero eso no es tan fácil porque ponemos unos esquemas supremamente rígidos y los montamos en ese cumplimiento de papel y no en un cumplimiento de lo que las cosas realmente les sirven. Entonces yo lo veo porque muchas organizaciones que acompaño son contratistas y yo sí veo una dificultad muy grande en ese cumplimiento y en esa exigencia. Por ejemplo, los permisos de trabajo tienen que ver el de la empresa y el del contratista, doble. Los sistemas de comportamiento, como ellos tienen su sistema, entonces tienen que tener uno de su sistema que lo tienen que certificar y tienen que cumplir con el de la empresa, doble. ¿Será que se necesita eso? Yo no sé decirte. Es muy buena tu pregunta porque nos pone, y lo que viene para el futuro es cada vez más contrato, ¿no? Cada vez más operaciones que no están en la cadena de valor se contraten a terceros. ¿Cómo hacerles la vida fácil y cómo realmente poder trabajar en armonía? Dime. No me vaya a corchar. Quería hacer una pregunta pequeña. No, señora, no te voy a corchar. Y es, pues nosotros venimos trabajando muy fuerte en el tema del genuino cuidado de nuestra gente, pero el comportamiento de la gente pues a veces no es el aceptable. Entonces, ¿es válido trabajar el castigo y la felicitación? Pero yo le dije que no me fuera a corchar y usted me lanza eso. No, vean, yo
he pasado por todas las cosas. A mí en una época fui muy conductista, el refuerzo positivo, el balance de consecuencias. Yo hoy creo que el contexto influye. Y creo que ese concepto de Sidney Dekker de cultura justa también me gusta, o de Just Culture, porque es que yo no sé cómo eso no se traduce bien en esa forma, ¿cierto? Y es que tiene que haber una claridad muy grande de las organizaciones de cómo se trabaja aquí. Y tiene que haber los recursos y el conocimiento para que se pueda cumplir, de manera que las personas lo puedan hacer. Yo creo que a veces nos comportamos de una manera que no es la que la organización quiere, o porque no siempre se hace, o porque no hay el recurso, o porque simplemente en el contexto no está. Yo ya hoy tengo una posición muy fuerte frente a mí me gusta la gente y me encantan, y yo pienso que un colaborador va y yo realmente, cuando entro a una acería, yo salgo dando gracias. Vea, yo no entiendo usted, yo les doy las gracias a los colaboradores porque cómo es posible que trabajen en esas condiciones para que ese edificio tenga hierro. A mí me da como que hermosura, bueno, si voy a una ensambladora de motos, a pesar de que hay mucha accidentalidad con eso, yo les doy las gracias porque hacen posible que haya ese medio de transporte, y al metro le doy las gracias a los muchachos y niñas que están allá porque hacen posible que yo recorra la ciudad en un tiempo que antes me podría demorar enormemente. Y le doy las gracias porque me parece, yo no puedo creer que la gente intencionalmente sea mala. Puede que haya uno que otro por ahí, pero que rápidamente se va a reconocer en el medio. Entonces yo ya me he salido un poquito de ese esquema de ¿por qué no te pones el casco? No es que si no se lo pones, o porque nadie se lo pone, o porque le estorba, o porque no tiene sentido ponérselo, porque a veces pasa que le ponemos a la gente unos elementos tan raros que yo digo, pero aquí, ¿por qué casco que me va a caer de encima? ¿Cierto? Entonces no sé, yo ya me he movido un poquito de la línea, ¿sí? Vea, me va a caer en ese cable. Esto que estamos diciendo no será más bien unas etapas escalonadas, paso a paso, ninguna inválida, todas válidas pero progresivas. Me encanta esa observación que haces, porque no es que se acabó esta era y me monto en esta era y se acabó esta, no, todo es un desarrollo continuo, ¿cierto? Que no se puede, también hay que rezar muchas veces, ¿no? Sí, claro. Entonces, esto es, claro, eso es un desarrollo continuo, ¿no? Es una evolución, es una mirada que le vamos dando al tema para ir evolucionando nosotros también dentro de nuestras organizaciones. Yo trabajé en la industria de manufactura muchos años, y lo que yo vivía en el 85, en el 86, 87 y voy allá hoy es completamente distinto. Entonces, y también es una evolución, ¿cierto? Es el mismo jabón, claro que le echan otras cositas, pero ha evolucionado como lo hacemos, ¿sí? Entonces yo creo que sí, me encanta, y mil gracias por esa observación. Y por aquí, David, qué miedo, este es un teso. ¿Qué recomendaría frente a las nuevas generaciones? Lo que tiene que ver con millennials. Yo creo que le estamos dando estamos haciendo mucho ruido, y sí, claro que la juventud es diferente, ¿cierto? Pero yo pienso que si le agrega valor se va a adherir fácilmente. Lo que pasa es que la mitad de las cosas que hacemos no agregan valor, con todo el respeto, que eso es lo peor que uno puede decir cuando comenta algo. Pero si le agrega valor, los muchachos son muy inteligentes y se van a montar ahí, ¿sí? Si no les agrega valor, porque yo voy a contar una anécdota de Mateo, mi hijo, que es ingeniero civil, y una vez lo llamé porque hablamos él trabajaba en una en industria de infraestructura y estaba en una planta en Uruguay trabajando, y yo lo llamé y le dije, Tato, ¿qué estás haciendo? Y me dijo, en una inducción de eso que usted hace. Y yo me quería imaginar cómo sería la inducción que le estaban dando, más millennial que el imposible, y que yo dije, no, hay que, pues tenemos que, es que no lo quiera, es que hay que hacerlo distinto. Y una vez en un congreso en Alemania, que había un mundo de muchachos de camiseta teen, ¿cierto? Somos la juventud de la seguridad, y nos sentamos con ellos y les preguntamos, oiga, ¿esto cómo les parece? Y nos dijeron, no entendemos cómo 500 personas de corbata puedan hablar tanto durante una semana, porque era un congreso de una semana entera. Entonces, si ves, ellos lo vamos a hacer,
es cuestión de dar la oportunidad a que se desarrolle agregando valor, creo yo pues con toda la humildad, ¿cierto? Qué pena, Patricia. Si me permites compartir un caso que nosotros estamos viviendo en el Metro de Medellín, justo con los nuevos. Y resulta que hoy nosotros somos una organización de 2.044 trabajadores directos, de los cuales quedamos viejitos 600, ¿no? ¿Cierto? Menos, como 400. El resto son la nueva generación. Y en Ruta Cero, que es lo que estamos manejando ahora, estamos viviendo una experiencia muy hermosa en la gerencia de operaciones y mantenimiento que se llama Con los nuevos aprendo. Entonces volteamos el esquema, no es que los viejos le enseñan a los nuevos, sino que los nuevos llegan y los metemos en el programa de Ruta Cero y se llama Con los nuevos aprendo, los formamos como líderes y ellos son los que nos tienen que enseñar a nosotros, los de la primera generación del metro, porque llegan empoderados y con unas ganas locas y nos enseñan a nosotros a hacer el tema. De pronto eso es una pistica que puede ayudar. Son miradas distintas, David, son cosas que ellos se van a aburrir mucho con lo que nosotros, probablemente con lo que hace 2 generaciones estábamos haciendo. Ahora, los de seguridad y salud en el trabajo sí nos quedamos pegados en la generación del siglo pasado, años 40, ¿no? Todavía muchos de esos principios y conceptos que los trabajamos mucho para no destruirlos, sino de construirlos, también son cosas que van a hacer que esto tenga un valor agregado mayor, ¿sí? Bueno, yo creo que con esto entonces terminamos. Gracias a todos.